Geopolítica y seguridad. La crisis ucraniana ha resaltado la importancia estratégica de Ucrania y Europa del Este en el tablero geopolítico, siendo un punto de encuentro entre intereses rusos y occidentales. La respuesta de Estados Unidos y la OTAN al brindar apoyo político y militar a Ucrania agrega una dimensión crucial a este escenario. El impacto en las relaciones entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia es innegable, ya que estas medidas pueden profundizar las tensiones existentes y desencadenar una competencia aún más intensa entre estas potencias. La retórica y las acciones políticas resultantes pueden generar inestabilidad y una creciente incertidumbre en la región. Este aspecto no solo tiene implicaciones de seguridad, sino que también afecta a los mercados financieros al aumentar la aversión al riesgo por parte de los inversores. Los mercados financieros son sensibles a la percepción de riesgo y estabilidad. Reaccionan negativamente ante la inestabilidad geopolítica. La volatilidad de los mercados podría afectar la confianza de los inversores y ralentizar los flujos de inversión, especialmente la inversión extranjera directa. Esta disminución en la inversión podría a su vez impactar negativamente el crecimiento económico de la región. En última instancia, la crisis ucraniana trasciende la dimensión política y de seguridad para tener implicaciones económicas significativas. Y es crucial reconocer la estrecha relación entre la geopolítica, la economía y cómo los desarrollos en una esfera pueden afectar profundamente la otra. La estabilidad política y la confianza son fundamentales para mantener los flujos de inversión saludables y promover un crecimiento económico sostenible en la región de Europa del Este y más allá. Las sanciones económicas son una herramienta política y diplomática ampliamente utilizada. Tienen un objetivo claro en este contexto: influir en el comportamiento de Rusia en relación con la crisis en Ucrania. Estas medidas buscan ejercer presión a través de las restricciones de acceso a los mercados financieros internacionales y la limitación de la capacidad de Rusia para obtener financiamiento y tecnología extranjera, elementos cruciales para su desarrollo económico y modernización. El impacto de estas sanciones es multifacético y puede tener implicaciones significativas para la economía rusa. La restricción de acceso a los mercados financieros internacionales puede dificultar la capacidad de Rusia para emitir bonos y obtener financiamiento en términos favorables, lo que a su vez podría aumentar los costos de endeudamiento y dificultar la ejecución de proyectos de inversión a gran escala. La limitación en la adquisición de tecnología extranjera podría afectar áreas clave como la modernización de la industria y la diversificación de la economía rusa. La dependencia de tecnología extranjera en sectores críticos como la energía, la manufactura y la infraestructura podrían sufrir interrupciones, lo que podría impactar la eficiencia y la competitividad de la economía rusa a largo plazo. El sector energético, una fuente clave de los ingresos para Rusia, también podría verse afectado por las sanciones. Si se restringen las inversiones extranjeras en la industria energética rusa, esto podría limitar su capacidad de expansión y modernización, lo que tendría un impacto en la producción y las exportaciones de energía. La combinación de estas restricciones económicas podría tener consecuencias adversas para el crecimiento económico de Rusia. La disminución del acceso a financiamiento y tecnología extranjera podría ralentizar la modernización económica y diversificación, lo que a su vez podría obstaculizar la capacidad de la economía rusa para competir en un entorno globalizado. Además, las sanciones pueden generar efectos secundarios indeseados, como el aumento de la inflación. Las restricciones pueden dificultar el acceso a bienes y tecnologías esenciales, lo que podría elevar los costos de producción y afectar los precios al consumidor. Adicional, las sanciones también podrían tener un impacto en la confianza de los inversores internacionales. La incertidumbre política y las relaciones económicas pueden disuadir a los inversores de comprometerse en Rusia debido a los riesgos asociados con la volatilidad y la imprevisibilidad del entorno de negocios. Las sanciones económicas tienen un alcance amplio en la economía rusa, desde la restricción financiera hasta la limitación de adquisición de tecnología. En el impacto en el sector energético, estas medidas pueden afectar el crecimiento económico y la inflación, y su potencial para disuadir a los inversores refuerza la complejidad de las interacciones entre política y la economía en un contexto de relaciones internacionales. Energía y comercio. Europa del Este y Ucrania son rutas comerciales para el tránsito de energía y en particular el gas natural ruso.
Las tensiones políticas pueden aumentar el riesgo de interrupciones en el suministro de gas, lo que tendría consecuencias significativas para la seguridad energética de la región y de Europa en general. Las decisiones políticas sobre la diversificación de las fuentes de energía y la construcción de nuevas infraestructuras, como oleoductos y plantas de energía, pueden tener un impacto directo en los flujos comerciales y económicos. La dependencia excesiva de un solo proveedor de energía puede llevar a una posición vulnerable en caso de conflictos políticos. Para la inversión extranjera y el desarrollo económico, la incertidumbre política y las sanciones militares pueden tener un impacto significativo en cuanto a la inversión extranjera de la región. Los inversores tienden a ser cautelosos en situaciones de conflicto debido a los riesgos asociados con la propiedad de los activos en áreas instables. Esto quiere decir que las decisiones políticas en materia de seguridad y diplomacia pueden influir en la percepción de riesgo en los inversores extranjeros. A esas se le desprenden unas causas, unas consecuencias, las cuales son la incertidumbre y el riesgo. Los conflictos armados siempre generan incertidumbre, riesgos en mercados financieros y económicos. Los inversionistas suelen ser muy reacios a invertir en este tipo de mercados, ya que buscan o prefieren unos mercados de mayor seguridad y viabilidad para sus inversiones. Otra de sus consecuencias podría ser la disrupción en la cadena de suministros. Los conflictos pueden interrumpir las cadenas de suministro internacionales, lo que va a dificultar la producción y distribución de bienes a nivel regional y mundial. Y esto afectará negativamente tanto a las empresas locales como a las extranjeras que dependen de estas cadenas. Otra de sus consecuencias podría ser la caída del comercio internacional. Las sanciones geopolíticas pueden llevar a restricciones comerciales y sanciones económicas entre países involucrados en el conflicto, como ya lo vimos con Rusia, al cual la OTAN y muchos de sus aliados le han impuesto sanciones económicas bastante drásticas. Esto reduce pues el flujo de bienes y servicios entre los países afectados y sus socios comerciales. Tenemos a su vez la fuga de capitales como una de las posibles causas. Durante situaciones de conflicto, es común que los inversionistas y las empresas extranjeras retiren sus inversiones y prefieran buscar algo mucho más seguro, mercados más estables y más seguros. El crecimiento económico se verá afectado. La inestabilidad causada por el conflicto puede reducir la inversión en infraestructura y proyectos de desarrollo, lo que a su vez impacta negativamente el crecimiento de la economía a largo plazo. El desplazamiento de la población y los recursos humanos pueden ser otras de las consecuencias de este tipo de conflictos. Estos conflictos pueden provocar el desplazamiento masivo de la población y la pérdida de recursos calificados. Eso es decir, que las empresas pierden capacidad para encontrar y retener talento, lo que a su vez limita el potencial de crecimiento económico para estas. La repercusión en sectores específicos de la economía puede ser también una de sus posibles consecuencias. Dependiendo de la naturaleza del conflicto, los sectores económicos afectados, algunas industrias podían verse más o menos perjudicadas. En este caso, tenemos el ejemplo de la industria turística, el sector energético, la agricultura, que experimentan una gran disminución debido a la inseguridad e interrupción de las operaciones. La dependencia económica y diversificación. La crisis ucraniana pone un punto de relieve de la compleja interdependencia que se genera en la economía de Europa del Este con Rusia y Occidente. Los países de esa región a menudo se enfrentan al desafío de equilibrar sus relaciones económicas con diferentes actores políticos. La dependencia excesiva de un mercado en particular puede hacer que esos países sean vulnerables a los cambios repentinos de la política internacional. Las decisiones políticas sobre las relaciones comerciales y la búsqueda de socios económicos pueden ser fundamentales para reducir los riesgos asociados con la volatilidad política. A la dependencia económica se le desprenden unas consecuencias, las cuales pueden ser la vulnerabilidad a perturbaciones externas. Es altamente vulnerable a perturbaciones externas en los mercados internacionales los países que son dependientes económicamente de otro país. Es decir, los países que no pueden dejar de importar de otro país porque no tienen el mercado, la producción suficiente interna para satisfacer sus necesidades. Otra de sus consecuencias podría ser la falta de control sobre las decisiones estratégicas. Cuando un país o una entidad económica depende de gran medida de la producción o el suministro de otro país, se encuentra en una posición muy desfavorable porque depende directamente de todo lo que pase de este país. Estamos hablando de políticas internas y tanto externas cuando hablamos de sanciones que se le pueden poner.
Otra de sus consecuencias puede ser la falta de innovación y el desarrollo tecnológico. La dependencia económica puede frenar la innovación y el desarrollo tecnológico en una economía, porque los países se limitan a la importación de tecnologías y productos avanzados. Entonces el campo de la investigación internamente va a quedar descuidado. En conclusión, los factores políticos tienen un impacto en las relaciones económicas internacionales en Europa del Este, especialmente en el contexto de la crisis ucraniana. Las decisiones políticas de Estados Unidos, la OTAN y Rusia pueden influir en la seguridad regional, las inversiones extranjeras y el comercio de energía y la dependencia económica de los países de la región. Estas interconexiones destacan la necesidad de un enfoque integral, donde tanto como política y económicamente se puedan abordar desafíos planteados por la crisis para promover la estabilidad y el desarrollo de la región. Podemos añadir que la dependencia económica puede comprometer la autonomía, la resiliencia y la capacidad de adaptación a los mercados a una entidad económica o país en un mundo de constante cambio y lleno de incertidumbres.